se nos invita a ser bienaventurados cuando abrimos las palabras de este libro. Y qué mejor que nuestra iglesia sea bendecida a través de esa bienaventuranza. Nuestro texto de hoy es Apocalipsis, capítulo 1, versículos 4 al 8. Y antes de leerlo, yo le pido por favor que me acompañe en una oración en este momento. Amén. Le pido que incline su rostro allí donde usted está. Rey eterno de gloria, Rey santo, majestuoso Señor, a ti clamamos, oh Dios, dándote gracias primero por todas tus bendiciones a nuestras vidas, Señor, porque nos has dado no solamente la vida física, sino que en Cristo tenemos esta gracia, como hemos cantado hace un momento, Señor. Gracias por permitirnos estar en este tiempo reunidos en torno a tu palabra y te pedimos, Dios, que sea ella la que nos hable, no la sabiduría humana, Señor, sino la sabiduría que proviene de lo alto, y que cada vez, Señor, que abramos la Escritura y sobre todo este precioso libro, seamos bendecidos y bienaventurados como a ti, como tú mismo lo has prometido, Señor. Gracias por este tiempo y te pedimos que nos bendiga, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Les hago una pregunta. ¿Cuál es el acontecimiento más importante en estos últimos días? Tal vez será la reforma tributaria, tal vez será el triunfo de Colombia sobre Argentina. Paréntesis, amamos a nuestros hermanos argentinos, pero pues se ganó el partido, ¿no es cierto? Tal vez ese acontecimiento más importante de estos días fue el debate presidencial en los Estados Unidos. Yo creo que día tras día la lealtad de las personas se ve desafiada por la cantidad de cosas que se plantean como importantes. Hay muchos temas que vemos en las noticias, que escuchamos a nuestros vecinos, familiares, y se nos plantean como algo que es trascendental. Y nosotros los cristianos no escapamos a esta realidad. Sin embargo, el acontecimiento, o más bien la persona más importante, tanto para creyentes como para incrédulos, es el Señor Jesucristo. No existe nada más importante que esa persona. Es lo que es Él, lo que hizo y lo que hará, lo que debería consumir toda la atención de las personas el día de hoy. Sabemos que no es así, pero la Escritura nos deja claro que solamente Él es el más glorioso y toda la atención nuestra debería estar enfocada en Él. Por eso, si usted está tomando apuntes, yo quise titular a este mensaje Jesucristo el incomparable. Jesucristo el incomparable, porque en el texto que vamos a leer a continuación, Juan nos muestra que tanto para el cristiano como para el incrédulo no existe alguien más importante que Jesucristo, cuya persona y obra afecta el pasado, el presente y el futuro de toda la creación. Juan nos muestra que no hay nadie más importante que nuestro Señor Jesús. Por eso quiero que demos lectura a nuestro texto de hoy, Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 8. Dice así la palabra del Señor. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Vemos aquí entonces a Juan, que introduce como tal el libro del Apocalipsis. Ahora, cuando estudiamos este libro, nos damos cuenta de que su contenido es altamente profético. Y sin importar la postura que se tome acerca de si este libro se tiene que leer de una manera idealista o preterista o futurista, como creo que es correcto interpretarlo, hay algo que es muy particular. Y aunque esta es una opinión propia, creo que tiene fundamento en el contexto del libro, y es que el Apocalipsis es una carta.
Es una carta que tiene alto contenido profético, pero no deja de ser una epístola. Porque nótese cómo empieza allí, Juan a las 7 iglesias. Este libro entonces que tenemos ante nosotros es una carta. Y lo que hemos leído en nuestro texto es simplemente la introducción como tal a esta epístola. Pero quiero que veamos entonces el desarrollo de nuestro texto y lo primero que quiero que veamos es que hay un saludo de parte de la Trinidad, que va en los versículos 4 a la primera parte del versículo 5. La Trinidad saluda a las iglesias. Y si hay algo que el libro del Apocalipsis nos enseña es acerca de la persona de Dios. Nos enseña acerca de sus atributos, de quién es Él. Y no tiene ninguna pena en afirmar que en Dios hay tres personas, aunque hay solamente una esencia divina, el gran misterio de la Trinidad. Ya hemos estudiado los primeros 3 versículos. De hecho, vimos que hay una bienaventuranza para aquellos que enseñan y leen y obedecen las palabras de este libro. El Apocalipsis, de hecho, tiene 7 bienaventuranzas que se desarrollan a lo largo de este texto. Ahora, Juan saluda a sus destinatarios. Y nótese cómo aquí Juan solamente se identifica con su nombre. Allí solamente dice la primera palabra del versículo 4, Juan. Ahora, si Dios nos permite, cuando llegamos al versículo 9, vamos a estudiar quién es este Juan y por qué afirmamos que este Juan que está escribiendo aquí es el apóstol Juan, quien fue nombrado así por el mismo Señor Jesucristo. Ahora, se nos nota también aquí que Juan está escribiendo a las 7 iglesias que están en Asia. Dice allí a las 7 iglesias que se encuentran en Asia. Es de todos conocido que el texto se refiere a 7 iglesias que se mencionan en los capítulos 2 y 3. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y cuando lleguemos a estos pasajes de los capítulos 2 y 3, hablaremos con más detalle de cada una de estas iglesias. Pero nótese cómo entonces el libro del Apocalipsis es un libro para la iglesia. Para las 7 iglesias efectivamente de una manera directa, pero para la iglesia universal en un sentido más general. Este libro es nuestro, hermanos, y debemos por tanto amarlo de esa manera. Ahora nótese cómo el apóstol Juan se une a un saludo típico de las cartas del Nuevo Testamento. Dice allí, gracia y paz a ustedes. Un saludo que de hecho Pablo populariza en casi todas sus epístolas. Pablo saluda con gracia y paz a sus lectores. Ahora, cuando vemos en el contexto en el que se escribe el libro del Apocalipsis, lo normal es que las personas en el primer siglo, cuando escribían una epístola, simplemente empezaban su carta diciendo saludos. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en el libro de Santiago. Santiago 1:1, de hecho, introduce su epístola de esa manera. Santiago, siervo del Señor, a las tribus en la dispersión, saludos. Sin embargo, lo que vemos acá es un juego de palabras. En el griego, las palabras gracia y saludos son muy similares. Y los cristianos, los escritores de la Biblia, hacen este juego de palabras para expresar en 4 palabras, en el griego, grandes verdades de la vida cristiana. Vemos allí que se habla de la gracia, que como les decía, es una palabra muy similar a los saludos, que se solían dar en las epístolas de este tiempo, pero que expresa el favor inmerecido de Dios en la salvación. La gracia es un regalo que Dios otorga a aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Y por eso aquí Juan, y también lo hace el apóstol Pablo, introduce la epístola de esta manera. La gracia muestra el carácter misericordioso de Dios que ha derramado su amor sobre los creyentes de una manera gratuita. ¿O acaso quién puede levantar la mano y decir es que yo merezco la gracia de Dios? Ninguno. Pablo dice en Romanos 3:23 que todos han pecado y han caído, se han apartado de la gloria de Dios. Pero es la gracia de Dios la que nos restaura a esa relación de armonía con Él. De hecho, nos volvemos hijos de Dios cuando ponemos nuestra confianza en Cristo. Pero no solamente expresa la gracia, sino también la paz. Ahora, la paz que allí menciona el versículo 4 no es la ausencia de conflicto,
sino que se refiere a la reconciliación que la gracia de Dios trae. Porque nacimos siendo enemigos de Dios, hijos de ira como los demás, pero a través de la gracia de Dios ahora tenemos paz para con Dios, que es lo que Pablo dice en Romanos 5:1. Por tanto, en esas 4 palabras, gracia y paz a ustedes, lo que se muestra entonces es la obra misericordiosa de Dios en aquellos que han puesto su confianza en Cristo. Gracia y paz. El regalo inmerecido que trae la reconciliación. Pero nótese cómo Juan articula su saludo a estas 7 iglesias. Dice, gracia y paz a ustedes. ¿Quién es la fuente de esta gracia y de esta paz? Bueno, vemos a una primera persona, de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Ahora, el contexto inmediato no nos dice a quién se está refiriendo. Ustedes pueden ver en sus Biblias, se notarán que esa palabra aquel está en mayúscula y por lo tanto está haciendo referencia a Dios. Pero exactamente a qué persona de la Trinidad. Bueno, como les digo, el contexto inmediato pareciera no darnos una pista porque no dice explícitamente quién es. Pero luego habla acerca del Espíritu Santo y después de Jesucristo. Por tanto, no nos cabe duda de quién está hablando aquí es del Padre. Y nos dice que el Padre es aquel que es, que era y que ha de venir. Y esta descripción nos dice varias cosas. Lo primero nos habla acerca de la eternidad de Dios. Él no tiene ni principio ni fin. Él permanece en el tiempo y más allá del tiempo. Dios no se ve afectado en el tiempo, aunque obra en el tiempo. Y eso es lo que dice precisamente esta expresión. Pero hay algo muy interesante que por desgracia en nuestras traducciones se pierde, pero que para Juan es muy importante. Hay un error, supuestamente error gramatical, que Juan comete al hacer esta descripción en la palabra es. Fíjese que allí dice el texto, aquel que es. Como les digo, en el español no se ve tan claro, pero en el griego es muy evidente que Juan comete este error. Pero Juan lo comete de una manera intencional, porque así como los judíos en el Antiguo Testamento, incluso los traductores del Antiguo Testamento al griego, no querían tocar el nombre de Dios por considerarlo santísimo, Juan tampoco lo hace. Entonces él comete este error gramatical para mostrarnos que de quien está hablando es Dios mismo. Entonces, podemos decir que esta expresión habla acerca de la persona de Dios Padre, de su eternidad. Pero nos topamos con un problema. ¿Cuál es ese problema? ¿Por qué se dice que el Padre viene? ¿No se supone que esperamos la segunda venida de quién? ¿De Jesucristo? Bueno, si bien todas las personas de la Trinidad son diferentes, el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni el Espíritu es ni el Padre ni el Hijo. La sustancia divina, la esencia divina es una sola. Por tanto, existe una identificación plena entre el Padre y el Hijo. Por eso no es erróneo decir que aquí se está refiriendo al Padre cuando dice el que es, el que era y el que ha de venir. Pero fíjese que también esta gracia y esta paz provienen de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora, si usted ha leído este texto, de pronto esta identificación le ha causado algún problema. ¿Cómo es posible que se hable del espíritu o de 7 espíritus que están delante del trono de Dios? ¿Qué sucede acá? Bueno, algunos eruditos han propuesto que aquí se está hablando de ángeles, de 7 ángeles. Probablemente los ángeles que van a tocar las trompetas o que van a derramar las copas. Sin embargo, en el libro del Apocalipsis jamás se utiliza la palabra espíritu para referirse a un ángel. Pero algo más importante, los ángeles no pueden dar gracia y paz. Solamente esto proviene de Dios. Ahora es interesante también ver que el término 7 espíritus aparece en otros lugares del Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 5, capítulo 5, versículo 6. Y cuando aparece esa expresión de 7 espíritus, siempre aparece en relación con una o con las otras 2 personas de la Trinidad. Por tanto, podemos decir que aquí se está hablando del Espíritu Santo. Pero la pregunta continúa, ¿por qué Juan se expresa como 7 espíritus cuando se habla del Espíritu Santo?
Bueno, hay algunos que han propuesto que Isaías 11:2 resuelve la pregunta. Si ustedes ven el texto de Isaías 11:2, se dice que el ungido del Señor va a venir con el poder del Espíritu de Dios y da una serie de características. Entonces algunos dicen, bueno, se refiere a eso. Pero cuando vemos el texto de Isaías 11:2, de hecho lo que vemos es que el Espíritu Santo viene con 6 funciones. No son 7 espíritus, sino un espíritu con 6 funciones. Yo creo que la respuesta se encuentra en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículos 2 al 10, donde Dios habla a Zorobabel y le dice que no por la espada ni por ejército, sino ¿por qué? Por mi espíritu. Y en el versículo 10 habla acerca de que son 7 espíritus los que recorren toda la tierra, que también es una expresión que encontramos en el Apocalipsis. Entonces yo creo que Juan está haciendo referencia precisamente a Zacarías 4 e identifica al Espíritu Santo de la manera que lo hace el libro de Zacarías. Dicho sea de paso, Zacarías es el libro que más cita el Apocalipsis. Es decir, cuando vemos referencias al Antiguo Testamento en Apocalipsis, la mayoría de ellas provienen del libro de Zacarías. O sea que si usted el libro de Zacarías le da problemas, porque entiendo que es un libro que puede ser a veces difícil de interpretar, puede utilizar Apocalipsis para ayudarse, porque utiliza mucho a este profeta del Antiguo Testamento. Entonces nótese, como ya hemos visto, que la gracia y la paz provienen del Padre, que es eterno, ¿no es cierto? Proviene del Espíritu Santo, de estos 7 espíritus que están delante del trono de Dios, pero también nos dice la primera parte del versículo 5, y de parte de Jesucristo. Entonces nos damos cuenta de que es el Dios Trino quien saluda a las iglesias. Dios en su plenitud está pendiente de los suyos. Ahora, la única forma en que nosotros los seres humanos podemos tener una relación correcta con Dios es solamente si tenemos la gracia y la paz de Dios. Y le pregunto, usted que me escucha, ¿ha recibido usted esa gracia y esa paz? Por favor, medite en esto. ¿Ha recibido usted esta gracia y esta paz? Ahora, recordemos una cosa. El versículo 1 nos dice que este libro es la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Es decir, en ningún momento Juan le quita importancia al Padre o al Espíritu. Pero que resulta claro que la revelación de este libro es acerca de Jesucristo, como lo vimos la última vez que estuvimos visitando este libro. Por tanto, Juan ahora nos muestra cuál es la majestad y el amor de nuestro Señor. Ahí lo vemos en el versículo 5, el resto del versículo 5 y el versículo 6. Y lo que nosotros vemos acá es una adoración al Señor Jesucristo. Y es una adoración que de hecho se va a repetir en varias ocasiones en el libro del Apocalipsis de boca de muchas personas, de ángeles, de seres humanos. Todos van a ver que van a adorar a este Jesucristo. Es decir, lo que vemos en este punto es cómo Juan se explaya, se derrama en adoración de este Jesucristo. Y nótese 3 características que él muestra acerca de Jesucristo. Primero nos dice que es el testigo fiel. Lo vemos allí en el versículo 5. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel. Jesucristo, cuando estuvo en su ministerio terrenal, testificó de manera fidedigna acerca del reino de Dios. De hecho, él entregó su vida en la cruz como parte del plan de ese reino. Para que ese reino pueda llegar a este mundo en el milenio como tal, Cristo tuvo que ir a la cruz del Calvario. Y con esa muerte testificó acerca de ese reino. De hecho, su resurrección es la evidencia de que ese testimonio es verdadero. Por tanto, si usted busca a un testigo que es veraz, mire a Jesucristo. Es el único que no miente. Su testimonio es verdadero. También Juan aquí lo describe como el primogénito de los muertos. Ahora, la palabra primogénito aquí no tiene el significado común del primer hijo de una mujer, sino el que es el principal, el regente, el jefe. Colosenses 1:15 nos habla de que Jesucristo también es primogénito, no como un nacido primero de una mujer, sino como el jefe, el principal.
Nuestro Señor es la garantía de nuestra resurrección corporal. Él triunfó sobre la muerte, sobre los poderes del mal, sobre el pecado y nos da la vida eterna como hijos de Dios. Él es el primero de los resucitados. De hecho, Pablo en 1 Corintios 15 nos dice eso, que Cristo es las primicias de la resurrección. Ahora sabemos, por ejemplo, que personas como Lázaro, como la hija de Jairo, resucitaron, ¿de acuerdo? Pero estas personas no resucitaron a un estado glorificado. Estas personas resucitaron y más adelante tuvieron que padecer el trauma de la muerte, pero nuestro Señor Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado, el primero. Por eso se habla que es el primogénito de los muertos. Es la garantía de nuestra resurrección. Asimismo, Juan sigue describiéndolo como el soberano de los reyes de la tierra. Jesucristo es quien gobierna sobre todas las cosas. No hay nada que se escape de él. Pues, dice él, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. No existe tan siquiera un átomo, ni siquiera una partícula subatómica que se escape de su control. Y uno de los temas centrales de Apocalipsis es precisamente mostrar que incluso en medio de la oposición de los reyes de la tierra, Jesucristo es rey sobre todos ellos. Por tanto, vemos aquí de estas cosas que el Señor es el testigo fiel, es el primogénito de los muertos, es el soberano de los reyes de la tierra. Pero Juan también muestra esta alabanza por lo que Jesús hizo, no solamente por lo que es, sino por lo que ha hecho. Nótese primero que nos dice que Él es el que nos ama. La Reina Valera 1960 dice nos amó. Sin embargo, es una forma más correcta hablar en términos de que nos ama. Como testigo fiel, el Señor Jesucristo mostró su amor hacia los creyentes, pues dio su vida por cada uno de ellos. Si usted lee Gálatas 2:20, Pablo no solamente dice que él ya no vive para sí mismo y que vive para Jesucristo, sino que dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, vemos que el Señor Jesucristo nos ama porque ha dado su vida por nosotros. Asimismo, si seguimos leyendo, en el versículo 5 nos dice, y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. La paga del pecado es la muerte. Y el Señor Jesucristo derramó su sangre para pagar esa deuda por todos aquellos que ponen su fe en Él. La recompensa de esa fe, del hecho de que Él haya derramado su sangre, es la vida eterna, cuya garantía es su resurrección. Todos aquellos que han puesto su confianza en Él y solo en Él para su salvación, tienen la garantía de la vida eterna por el derramamiento de su sangre. Y también vemos allí al principio del versículo 6 que nos dice, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. Este es un lenguaje similar al que vemos en Éxodo 19, versículos 5 al 6, en Isaías 43, versículos 20 y 21, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 12. Creo que el doctor Carballosa condensa muy bien lo que se refiere a esta frase. Y él dice lo siguiente, los redimidos de Cristo, como un grupo completo, constituyen una esfera donde lo moral y espiritual de Dios prevalece. En este sentido, constituyen un reino. Además, los redimidos de Cristo como individuos funcionan como sacerdotes que ministran delante de Dios continuamente. Como corporación, como cuerpo, somos un reino, en ese sentido. Como individuos, somos sacerdotes que ministramos delante de Dios día y noche. Entonces, 3 cosas que Jesucristo es, 3 cosas que Jesucristo hace. Pero nótese cómo estas 3 cosas están relacionadas entre sí. Porque es el testigo fiel que nos ama. Es el primogénito de los muertos que derramó su sangre para pagar por los pecados. Es el soberano de los reyes de la tierra que nos ha hecho un reino y sacerdotes para su Dios y Padre.
Entonces, el ser y la obra de Cristo están relacionados entre sí. Ahora, ante esta maravillosa revelación de lo que Él es y lo que Él ha hecho, pues Juan simplemente rinde el adecuado tributo, porque dice allí, continuando en el versículo 6, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Nótese que el Señor Jesucristo no solamente es majestuoso, no solamente dice allí que sea la gloria a Él, también dice el dominio, muestra precisamente que solo Él es Rey de Reyes. Y el amén del final simplemente confirma y sella esta afirmación. Así que tenemos a Jesús de Nazaret. Él es el Dios majestuoso y soberano por la eternidad. Y es que la persona y obra de Jesucristo debería levantar en cada ser humano, pero sobre todo en los creyentes, una vida llena de adoración. Solo Él es digno de recibir palabras de alabanza. La vida del creyente debe ser una vida de adoración por el glorioso Señor que tiene y lo que Él ha hecho en cada cristiano. ¿Su vida es una vida de adoración? Es una excelente pregunta que podemos hacer a la luz de esto. Su vida rinde tributo no solamente de palabras, sino de obra, de intenciones, de pensamientos a lo que Él es y lo que Él ha hecho. Ahora nótese cómo se va desarrollando aquí este saludo, porque primero hay un saludo de la Trinidad, lo hemos visto, el Padre, el Espíritu y el Hijo dan esa gracia y esa paz a las iglesias. Luego se muestra, y este paréntesis de adoración, este paréntesis doxológico nos muestra quién es Cristo. Pero en los últimos dos versículos vemos el anticipo del reino de Cristo, el anticipo del reino de Cristo. Y este es uno de los grandes temas del libro del Apocalipsis, cómo Jesucristo va a venir a reinar y cómo va a ejecutar ese reino. Aquí tenemos, si ustedes lo quieren, de manera condensada todo el libro del Apocalipsis, ¿de acuerdo? En los versículos 7 y 8. Vemos allí lo primero que dice, he aquí viene con las nubes. Esta es una expresión que es muy importante en la teología bíblica, porque solamente Dios se transporta en las nubes y con el viento. Es interesante que en el lenguaje poético de los salmos varias veces vemos que es Dios, el Dios verdadero, quien se transporta con el viento. Dice que Él viene a través de las alas del viento, dice que viene con las nubes. Es una expresión que, por ejemplo, el profeta Daniel utiliza cuando habla de que el Hijo del Hombre viene con las nubes. Mateo 24:30, primera a los Tesalonicenses 4:17 afirman esta verdad, de que solamente Dios es quien se transporta, por decirlo de alguna manera, con las nubes o con el viento. Pero nótese que esto también es algo que los discípulos escucharon. Cuando ellos vieron al Señor partir, en Hechos 1, envuelto en una nube, y ustedes ya lo estudiamos acá de hecho, en el libro de Hechos, fíjense lo que dicen los ángeles que están al lado de los discípulos. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado a vosotros del cielo, vendrá ¿cómo? De la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. Entonces se promete a los cristianos que así como fue envuelto en una nube, cubierto de los ojos de los discípulos y llevado al cielo, de la misma manera va a volver. Y es lo que dice allí el versículo 7, empezando, Él viene con las nubes. Ahora, más adelante dice algo muy interesante. Dice, y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación sobre él. Y como les decía, el libro del Apocalipsis es un libro que toma mucho prestado del libro de Zacarías. Y yo quiero que me acompañe a Zacarías capítulo 12, versículo 10. Deje su marca allí en Apocalipsis porque vamos a volver. Pero mire lo que dice el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Dentro de las profecías de Zacarías que, insisto, a veces si uno no les presta el debido cuidado y hace una buena interpretación, pueden ser algo complejas de interpretar.
Zacarías promete que la nación de Israel va a pasar por una tribulación por la que nunca ha pasado, pero que de ella va a ser librado porque Dios mismo es quien lo va a librar. Sin embargo, miren lo que dice Zacarías 12:10 y miren el lenguaje similar. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Cuando ustedes leen el contexto de este versículo que acabo de leer, se muestra de manera evidente que Dios promete derramar su espíritu sobre la nación de Israel y traerlos a un arrepentimiento genuino por haber rechazado al Mesías. De hecho, si ustedes leen los evangelios y las lamentaciones que el Señor Jesucristo derrama sobre Jerusalén, ¿por qué las derrama? Porque ellos tenían a su rey, todas las promesas del Antiguo Testamento ahí en carne. Y ellos decidieron ¿qué? Rechazarlo. Y por tanto tendría que haber consecuencias de ese rechazo. Pero vemos en las promesas del Antiguo Testamento y específicamente acá, que el profeta dice que esta nación va a recibir el espíritu de gracia y de súplica, y que van a mirar a aquel al que traspasaron y van a hacer lamentación por él. Nótese entonces cómo Juan toma este concepto, el concepto de Zacarías 12:10, y lo amplía. ¿Por qué? Porque nos dice entonces que los judíos van a ver al Mesías, quien es Dios, y nótese que en Zacarías 12:10 habla Dios y dice que lo traspasaron. Es muy interesante. Tome nota, textos para mostrarles a los testigos de Jehová. ¿Listo? Es interesante que a Dios lo traspasan, ¿de acuerdo? Porque es quien está hablando allí. Y entonces nos muestra y nos dice que estos judíos como nación van a ver al Mesías, se van a arrepentir porque Dios va a tener misericordia de ellos y va a derramar su espíritu sobre ellos. Ese es su puro lenguaje del nuevo pacto, según Ezequiel 36. Pero como les digo, Juan toma esta idea y la amplía, porque allí en el versículo 7 de Apocalipsis capítulo 1 nos dice: y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Es decir, que Juan toma esta idea, no la cambia, no la redefine, sino que la amplía y nos dice que no solamente la nación de Israel va a ver al Mesías, sino que son todas las naciones de la tierra. Ahora, para los judíos, como hemos visto en Zacarías 12:10, supone salvación. Pero para los gentiles supone o salvación o condenación. Y eso es algo que el libro del Apocalipsis nos deja muy claro. Es decir, que los gentiles cuando vean al Señor Jesucristo van a tomar dos caminos. O se van a salvar o se van a condenar. Y nótese que se habla de esta palabra lamentación. Y es que de hecho, si ustedes van al capítulo 18 de Apocalipsis, los capitanes, los reyes de la tierra, los grandes pilotos, las personas que viven a la orilla del mar hacen lamentación por la caída de Babilonia. Y se utiliza de hecho la misma palabra. Es decir, que va a haber gentiles que en este momento que va a describir el Apocalipsis desde el capítulo 4, lo que van a hacer es rechazar al Mesías. Y su lamentación va a ser por el hecho de que todas sus riquezas y todo su poder se va a ver destruido por la venida del Señor. Es decir, que algunos gentiles efectivamente van a morir. Pero hay otros gentiles que de hecho cuando lo vean se van a gozar, porque dice Apocalipsis 7, 9 y 10, y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lengua, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Por tanto, la afirmación que se hace aquí en el versículo 7, noten ustedes, es un resumen de todo el libro. Él viene por segunda vez. Así como una vez vino en su cuerpo de humillación para dar su vida por los pecadores, resucitar de entre los muertos, vendrá por segunda vez. Pero ya no en un estado de humillación, sino en un estado glorioso, para establecer su reino y dar cumplimiento a todas las palabras que Dios ha dado desde el Antiguo Testamento.
Y en esa venida van a suceder varias cosas. Fíjense los cambios geopolíticos que va a haber. Porque por un lado la nación de Israel ha de ver a su Mesías traspasado al que ellos mismos rechazaron, y por causa del derramamiento del Espíritu de Dios se van a arrepentir. Van a lamentar eso que hicieron y van a recibir a su Mesías en su segunda venida. Pero para los gentiles, todas las tribus de la tierra, habrá dos caminos. Por un lado entonces habrá gentiles que harán lamentación en el sentido de que van a lamentar que este rey venga. Porque todas sus riquezas, porque todo su poder, porque todos sus reinos se van a ver destruidos. Pero va a haber otros gentiles que cuando lo vean se alegrarán, porque es el rey que también estaban esperando, quien trae la salvación para ellos. Ahora, vemos en el versículo 8 las palabras de alguien que dice: yo soy el alfa y la omega. Ahora, no se dice exactamente quién está hablando allí. No se dice si es el Padre, el Hijo o el Espíritu. Ahora, yo creo que cualquiera de ellos es teológicamente correcto. ¿De acuerdo? Sin embargo, creo que hay varias explicaciones o motivos por los cuales podemos decir que quien está hablando aquí es el Hijo, es Jesucristo. Ahora, no es porque de pronto su Biblia tenga allí las letras en rojo, ¿no? Eso es una interpretación del editor de la Biblia, sino que creo que dentro del texto hay razones por las cuales podemos afirmar esto. Ahora miremos algunas cosas de esta parte del versículo 8. Primero dice: yo soy. Ahora, si usted es un lector atento del Evangelio de Juan, se dará cuenta que el Señor Jesucristo utiliza esta frase yo soy en varias ocasiones para expresar su divinidad, su deidad. Y es que de hecho esa palabra yo soy nos muestra y apunta a la revelación del nombre de Dios en Éxodo 3:14. Acompáñeme por un momento a Éxodo 3:14 y veamos qué es lo que dice allí. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y mientras llega ya, recordemos el contexto. Moisés ya ha escapado de Egipto. Recordemos que se las dio un poco de caudillo militar, matando a un egipcio, lo sacaron corriendo porque pues es un asesino. Y pues digamos que esas ínfulas de libertador quedaron apaciguadas siendo pastor de ovejas. Pero Dios tenía propósitos diferentes para este hombre y para su nación. Y lo llama a través de un milagro que pues hasta el día de hoy nos sorprende a todos, ¿no? La zarza que ardía constantemente y no se consumía. Y cuando Dios establece esta charla con Moisés, y es muy interesante porque Moisés se queja 5 veces y Dios tiene que reprenderlo por quejarse tanto, Dios hace algo muy puntual y es que le revela su nombre. Fíjese desde el versículo 13 del capítulo 3. Entonces Moisés dijo a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Esta pregunta no crean que es una pregunta tonta. Hay otras cosas que Moisés dice que no son precisamente inteligentes, pero esta es una pregunta inteligente. Recuerden que los israelitas estuvieron 400 años en Egipto. Y no solamente estuvieron 400 años, sino que absorbieron toda la cultura de Egipto. Egipto tenía muchísimos dioses. Entonces era natural que Moisés preguntara: bueno, sí, me envió el Dios de sus padres, pero ¿cómo se llama ese Dios? Es una buena pregunta, porque claro, ellos podrían decir: bueno, ¿será Osiris? ¿Será de pronto Tot? ¿Será de pronto Isis o Set? ¿Ra? ¿Cómo se llama ese Dios? Miren lo que responde en el versículo 14 el Señor. Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y fíjense cómo el Señor Jesucristo utiliza esa misma frase para reconocerse a sí mismo. Yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy. Me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre y con él será memoria de mí de generación en generación. Entonces el Señor Jesucristo está diciendo que es este yo soy. Lo vemos en el Evangelio de Juan, lo vemos ahora también en el libro del Apocalipsis. Por tanto, esta frase es muy importante cuando la vemos en la boca de nuestro Señor.
Pero ¿qué más dice? Dice que es el alfa y la omega. Dice que es el alfa y la omega. Ahora, ¿qué significa esto del alfa y la omega? Nótese que él toma la primera y la última letras del alfabeto griego. ¿Qué es lo que significa esto entonces? Decir que él es el alfa y la omega. Les cuento una anécdota aquí ahora que recuerdo. No está en mis notas, pero lo recuerdo mucho. Cuando estábamos evangelizando en la cárcel, esto fue hace tal vez 2-3 meses, estábamos hablando un poco de esto, de cómo el Señor Jesucristo se identifica de esta manera, alguna pregunta que estábamos respondiendo. Y uno de los privados de la libertad dice algo como, sí, es que Dios tiene como esta parte masculina y femenina, por eso es el alfa y el omega. ¿Sí? Pues bueno, en el contexto evidentemente había que responder con sabiduría, no sé si lo hice, espero que sí. ¿Listo? Esa persona no volvió a reunirse con nosotros, pero bueno, ni modos. La cuestión es que la respuesta no es que aquí tenga una parte masculina o femenina a Dios, esto es evidentemente algo muy de las religiones orientales. Dios está por encima de los sexos porque Él los creó, ¿de acuerdo? O sea, tengamos eso claro. A lo que se refiere el alfa y la omega es a la eternidad y al dominio de Dios. A eso se refiere. Nótese que está la primera letra y la última letra. Es como si dijera en nuestro alfabeto latino, yo soy la A y la Z. O mejor dicho de otra manera, yo soy lo que hay de la A la Z. Es decir, que todas las cosas inician y terminan en Él. Afirman no solamente su eternidad, sino su dominio sobre todas las cosas. Ahora, si usted ve estos títulos que se le adscriben a esta persona que está hablando acá, se le adscriben a Jesucristo en los versículos 17 y 18. Bien, además que de hecho está la revelación de Jesucristo, viene hablando de la segunda venida de Jesucristo, por tanto yo creo que en el versículo 8 está hablando el Señor Jesucristo. Bien, entonces vemos aquí al Dios eterno, todopoderoso, al Dios que encierra todas las cosas en sí mismo, no hay nada fuera de Él. Pero note lo que dice allí, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios. Ahora, esta expresión, dice el Señor Dios, es una expresión que vemos mucho en los profetas del Antiguo Testamento. De hecho, cuando los profetas daban sus profecías, ya sea de juicio o de restauración, ¿cómo solían empezar? Así dice el Señor. De hecho, esta expresión, así como aparece acá, aparece muchísimo en el libro de Ezequiel. Pero muchísimas veces. Ustedes pueden leer el libro de Ezequiel y así dice el Señor Dios, y así dice el Señor Dios, y así dice el Señor Dios. De hecho, pareciera que se repitiera de una manera redundante, para dejar claro que Él es el Dios que inspiró a los profetas del Antiguo Testamento. Por tanto, vemos esta relación que existe no solamente con la consumación de los tiempos, sino con las profecías que vienen del Antiguo Testamento. Por lo tanto, nuestro Señor deja claro que Él es el Dios que habló a los profetas y dio las promesas que leemos allí. Las promesas de salvación, las promesas de la restauración de la creación, las promesas de un reino en el cual veremos su gloria y su justicia. Entonces vemos allí que también se identifica como el que es y que era y que ha de venir. Es decir, que toma esta misma identificación que vimos en el Dios Padre en el versículo 4. Es decir, que está afirmando también su eternidad. Afirma también el hecho de que va a venir. Y esperamos que venga, ¿no es cierto? Ven, Señor Jesús, dice el libro al final. Ahora, por último, dice de sí mismo allí el Todopoderoso. Es decir, por si quedaron dudas de quién es este Señor Jesucristo, de quién es este Jesús de Nazaret, es que no existe un poder más grande que el de Él. No hay nada ni nadie que pueda tan siquiera pensar en llegar al 0.01%, si usted lo quiere poner en porcentaje, del poder de este Jesucristo. No hay nada ni nadie que iguale ese poder. De hecho, todos los poderes derivan del poder del Dios Todopoderoso. ¿Quién es el que pone reyes y quita reyes? ¿Quién es el que establece las leyes por las que funciona la creación? ¿Acaso no es Él?
Él es el único que tiene este atributo. Pero no solamente habla acerca de su poder, sino de su autoridad. Ahora, ya se están dando un poco cuenta cómo este tema de la autoridad, del dominio, del reino, permea todo el libro del Apocalipsis. ¿Cuántas veces he mencionado este tema en lo que llevo hablando? Es importante que entendamos entonces que no existe un poder comparado al del Señor Jesucristo. Y como les decía al principio, Juan muestra que para el cristiano, pero para toda persona en el mundo, no existe alguien más importante que Jesucristo, cuya obra y persona afecta el pasado, el presente y el futuro del creyente. ¿Cómo así que el pasado? Ya lo vimos que Él se entregó cuando éramos aún pecadores. ¿Qué sucedió primero, nuestra salvación o su muerte en la cruz del Calvario? Afecta a nuestro presente, por supuesto. Nuestra vida, de hecho, es la vida que vivimos en Él. Y también afecta a nuestro futuro porque Él es la garantía de la vida eterna que nosotros esperamos tanto. Ahora, usted que me oye hoy, no puede escapar de una realidad que es al mismo tiempo preciosa y aterradora. Preciosa y aterradora. Jesucristo viene por segunda vez. No se lo estoy sugiriendo, no se lo estoy preguntando, sino que con la autoridad de la Biblia le digo que Jesucristo viene por segunda vez. El día en el que Él volverá se acerca. ¿Saben? Nosotros solemos pensar en los cumpleaños como ¿qué? Como un año más de vida. Yo nunca he estado de acuerdo con esa expresión, pues porque matemáticamente lo que está sucediendo es un año menos de vida, ¿sí? Pero no quiero ser así de pesimista, no lo quiero poner bajo esa luz tan pesimista. Quiero que lo pongan bajo otra luz. Cada día que pasa, cada minuto que pasa, es un minuto que estamos más cerca de la venida del Señor Jesucristo. Ahora es evidente que yo no me voy a parar acá a decirles, miren, el Señor Jesucristo vuelve en este día, en este mes y en este año. Porque gracias a Dios, ninguno de nosotros lo sabe. ¿Sí? De hecho, quien diga que lo sepa, agradezca que estamos bajo el nuevo pacto. Bajo el antiguo pacto lo apedrearíamos por falso profeta. Pero lo que yo quiero que ustedes sepan es que Jesucristo viene por segunda vez. Se lo digo, no se lo sugiero, no se lo estoy preguntando, se lo estoy afirmando. Y la pregunta es, ¿está preparado? ¿Está preparado para la segunda venida de nuestro Señor? Si usted ha puesto su fe en Jesucristo, estoy seguro que no solamente está preparado, sino que anhela esa segunda venida. Si usted no ha puesto su fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario para su salvación, debería estar aterrado. Y por eso le digo que si no lo ha hecho, venga a Él. Venga a Él porque Él dice allí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, que el que viene a Él no lo echa fuera. Confiese sus pecados, arrepiéntase y reconozca su necesidad de salvación. Y venga y únase a los que esperamos con ansias su segunda venida. Ahora, esta realidad que es al mismo tiempo preciosa y terrible, es el hecho de que toda persona lo va a ver. Nadie va a escapar de los juicios y de su reino. Ninguno. Nosotros como creyentes tampoco vamos a escapar de eso. Lo bueno es que nosotros tenemos algunas ventajas por ser hijos de Dios. Por ejemplo, que no vamos a ser juzgados por nuestros pecados porque la ira de Dios sobre nosotros recayó ¿en quién? En la persona de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero para aquellos que han rechazado al Mesías, llámese judío o llámese gentil, lo que le espera es, como dice la Escritura, una horrenda expectación de juicio. Iba a decir Pablo, pero sé que Hebreos no lo escribió Pablo, pero bueno. Miren, este mundo, con sus deleites, con sus pecados, con todo lo que ofrece, va a quedar reducido a cenizas cuando la historia termine en manos del testigo fiel.
No le estoy diciendo, bueno, entonces váyase al desierto y viva solo allá como una anacoreta y espere la venida del Señor Jesucristo. Yo no le estoy diciendo eso. No le estoy diciendo que en este momento renuncie a su trabajo y entregue todas sus posesiones y se dedique a una vida de contemplación. Pero tenga en cuenta que todos sus esfuerzos humanos se van a terminar cuando Él venga. Las grandes maravillas arquitectónicas del mundo van a arder cuando esto termine, cuando se consume la historia. Piense que los grandes avances tecnológicos de la humanidad se van a esfumar delante de la presencia de Jesucristo. Y esto debería ponernos a pensar. No ponga su confianza en las cosas de este mundo. No le digo que sea parte del mundo. El Señor Jesucristo de hecho lo oró de esa manera: no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del maligno. Y como alguien decía alguna vez, nosotros debemos vivir con los pies en la tierra, pero con los ojos puestos en el cielo. Debemos entender que estamos en esta realidad, que estamos en este mundo para hacer luz, para hacer las cosas que a Dios le agradan, pero sabiendo que nuestra recompensa viene del cielo y no de las cosas que están en esta tierra. Y me permito preguntarle, ¿usted está listo para que cuando Él venga lo halle digno de entrar en su reino? Estas son las preguntas importantes. ¿Está preparado en verdad? No se demore más. Si no ha entregado su vida a Cristo, hágalo hoy. Mire que Él murió y resucitó para vencer el pecado y la muerte. Hágalo antes de que Él venga. Y como dice la invitación del profeta Isaías, búsquelo mientras todavía pueda ser allá. Y únase a la compañía de santos que lo ven a Él y dicen: a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra que hoy nos permites abrir. Qué gran bendición es ver que en tan pocos versículos, Señor, hay tantas verdades hermosas, tantas verdades que nos confrontan, Señor. Dios mío, perdónanos por las muchas veces que no ponemos nuestra mirada en Cristo, que no contemplamos su majestad, su gloria, así como Juan la describe en estos versículos, Señor. Y ayúdanos, oh Dios, para que en esa contemplación podamos incluso testificar a otros acerca de su majestad y de su gloria, Señor. Sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a vivir vidas que se conformen a esa gloria, a esa majestad. Porque tú, oh Señor, eres incomparable. ¿Quién es como tú, oh Dios? Eterno, poderoso, que domina sobre todas las cosas, que nos ama, que derramaste tu sangre, Señor, y nos has hecho un reino y sacerdotes para Dios. Señor, mi oración no es solamente para aquellos que por gracia hemos recibido este don de la salvación, sino para aquellos que han escuchado este mensaje de Dios y que tal vez no han puesto su confianza en ti. Yo te pido que los confrontes, que les muestres su necesidad de ti, oh Dios, y que también los traigas a este reino, Señor, de tal manera que puedan anhelar la pronta y gloriosa venida de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias y bendecimos tu nombre. Amén.